Muy buenas a todos, el que les saluda a Héctor Otazu. En este video realizado para la materia de comunicación oral y escrita del primer semestre de licenciatura en Ciencias Informáticas de la Universidad Autónoma de Asunción, estaré reseñando y analizando la obra Las nubes del escritor griego Aristófanes. Para seguir un orden emplearé la siguiente estructura. Primero, sobre la literatura griega. Segundo, una breve biografía del autor. Tercero, una breve reseña de la obra y, al final, una conclusión personal de la misma. Antes de analizar cualquier obra, siempre es importante conocer la coyuntura en la que fue escrita, y esto nos obliga a viajar a Grecia en el siglo V a.C. Las nubes es una comedia que, a diferencia de la tragedia, se dirige a mostrar los caracteres morales ruinosos, buscando explotar los aspectos risibles de los mismos, y no hay quien escapara de ellos, filósofos, poetas o aristócratas. Ni siquiera los dioses se libraban de ser ridiculizados. Uno de los mayores exponentes del género fue Aristófanes, quien consideraba las nubes como su obra más fina. Los comediógrafos competían entre sí para ganarse al público al que criticaban en un concurso financiado por el Estado griego para que se representaran primero 5 comedias y luego 3 finalistas. El ganar el concurso consistía en un premio más la posibilidad de que sus obras fueran representadas en años sucesivos. Estas representaciones tenían lugar en las Laneas, realizadas en enero, y en las grandes dionisíacas en marzo. En ambas era muy poco probable que asistieran mujeres y niños. Continuando y como mencioné anteriormente, el autor de la obra es Aristófanes, dramaturgo y mayor expositor del género cómico. Nació al pie de la Acrópolis, en el demo de Cidateneo, y aprendió de su círculo familiar el arte de componer comedias. Amparándose en la libertad que le da su extravagancia, se burló de todas las deformidades y locuras de la vida política, de la actividad, de las asambleas populares, del egoísmo salamero de los demagogos y de la credulidad ingenua de las masas. Fue un hombre de alta cultura y perfecto conocedor de todas las manifestaciones que criticaba. A pesar de su desenvuelta mordacidad y sus burlescas exageraciones, ennoblece su poesía con el afán de la verdad y de la educación moral. No sabemos en exactitud el número de obras que Aristófanes compuso para la escena, y actualmente solo conservamos 11 comedias completas, divididas en 3 grandes periodos. En el primer periodo están Los Caballeros, Los Arcanienses, La Hora que nos atañe, Las Nubes, Las Avispas y La Paz, que se suceden cronológicamente desde el año 424 hasta el 421 a.C. En el segundo periodo está Lisístrata, Las aves, las ranas y la Tesmorforias. Son comedias representadas en los años que van desde la reanudación de las hostilidades con Esparta hasta poco antes de la derrota final. Estas obras dejan traslucir las tensiones internas de la ciudad que culminaron con los intentos totalitarios del año 411 a.C. y de los 30 tiranos. Y en el tercer periodo están los asambleístas y Pluto. Son obras posteriores a la derrota de Egospótamos en el año 405 y son testimonio de la desintegración que siguió a dicho desastre. La obra tiene su prólogo introduciendo a Estrepsiades, quien abrumado por las deudas que contrajo por los caprichos hípicos de su hijo Fidípides, decide enviarlo a estudiar el argumento peor en el Caviladero, donde Sócrates enseñaba a hacer pasar lo malo por bueno y, a través de la retórica, poder ganar cualquier causa aunque sea injusta. Luego de la negativa de su hijo, decide ir él mismo y, al acercarse al caviladero, un discípulo le muestra la agudeza de Sócrates mediante ridículos e inútiles argumentos. Al atender Sócrates las necesidades de Estrepsiades, decide invocar a las diosas nubes. En la invocación empieza el Párodos. Al no entender Estrepsiades las enseñanzas de Sócrates, ya harto lo expulsa y las nubes le recomiendan enviar a su hijo en su lugar, por lo que Estrepsiades obliga entonces a Fidípides a acudir junto a Sócrates. Empieza el agonía, o debate, entre el argumento mejor y el argumento peor. El argumento mejor se siente vencido por el peor y se marcha. Estrepsiades escoge entonces al argumento peor para que eduque a su hijo. Luego empieza la epeisodia, con el corifeo alabando las virtudes de las nubes. El coro advierte que Estrepsiades lamentará los conocimientos de su hijo y así sucede. Luego de que su hijo Fidípides le propinara unos golpes a su padre, que él decía que hacía por amor, y que de igual forma es lícito pegar a una madre.
En el Éxodo, Estrepsiades, alarmado y harto, acude a la casa de Sócrates para quemarla. Conclusión. La literatura clásica sigue teniendo una gran influencia en las obras contemporáneas que, a pesar de haber sido escritos de siglos de antigüedad, todavía conservan mensajes críticos y muy actuales. Como técnica argumentativa platónica, Aristófanes utiliza en forma de prosopopeya la encarnación de la dicotomía argumental, para él principal y relevante de su tiempo: el argumento mejor, justo, honesto y conservador, ante el argumento peor, hábil orador, engatusador y progresista. Las nubes es un excelente punto de partida para iniciar con la literatura clásica, dada la facilidad y comicidad de su lectura. La exposición, en ridiculización a veces, pero exposición al fin y al cabo, de la ideología griega en obras comentadas facilitan aún más esta lectura y ayudan a profundizar en aspectos lingüísticos y retóricos con un abordaje que, tomados muy ligeramente, pueden parecer una ocurrencia tras otra. Muchas gracias por su atención.